que solo puede ser presenciado por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional. Señoras y señores, muy buenas noches. Qué bueno tenerles allí como cada día. Sean bienvenidos a otra emisión de Su Grado 33. Venezuela ostenta lamentablemente algunos de los récords más negativos en relación a resultados de la gestión de gobierno. La mayor inflación del mundo, uno de los controles de cambio más extensos del hemisferio, el peor sistema carcelario de la época moderna y ahora una cadena de detenciones arbitrarias que no se circunscriben solamente a los presos políticos, sino a la mayoría de los disidentes y opositores al gobierno. Finalmente, el mundo ya está observando con atención lo que está pasando en el país. Le hemos consignado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia en donde damos cuenta de las injusticias de las cuales es víctima César Camejo Blanco. Tiene más de 52 días detenido en la policía política venezolana sobre la base de hechos que no tienen carácter penal según la legislación en vigor en Venezuela. Y no se le ha permitido ejercer su derecho a la defensa a un punto tal que cuando se le priva de libertad por una decisión judicial en la cual no media investigación alguna por parte del Ministerio Público, cuando la defensa de Camejo Blanco intenta apelar, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de una manera sorpresiva e inmediata se aboca al conocimiento de ese caso y paraliza toda actuación al respecto. El sistema de justicia en Venezuela en este momento podemos decir que está grave. Lo preocupante del asunto es que lejos de mejorar, empeora. ¿Por qué nosotros decimos en nuestra organización esto? En primer lugar, porque tenemos jueces que sienten muchísimo temor a tomar decisiones ajustadas a derecho ante los casos de alto contenido político. Ellos porque tienen el ejemplo, el castigo ejemplarizante de la juez María Lourdes Afione. Son jueces que esperan instrucciones para poder definitivamente tomar decisiones. Y yo estoy haciendo referencia en los casos de alto contenido político, es decir, en los casos de los presos políticos del país. Yo creo que las detenciones arbitrarias, que por cierto ya no se usan ni estilan en ningún país del mundo y mucho menos en los países democráticos, y específicamente la Constitución venezolana las prohíbe, porque es una constitución garante de los derechos humanos de las personas, y además existe el Código Procesal Penal que también es muy específico en determinar cuáles son los casos que se deben detener las personas. Este es justamente el país donde yo creo que se llevan a cabo la mayor cantidad de detenciones arbitrarias en el mundo. Sacaría lógicamente las dictaduras de Cuba, las dictaduras de Corea del Norte, la dictadura de Zimbabue, algún que otro país del Medio Oriente, pero en el conjunto del mundo occidental, donde se llevan a cabo más detenciones arbitrarias es en Venezuela. Uno de los problemas más severos para administrar justicia es el miedo de los jueces y su dependencia de órdenes superiores, o lo que es igual, falta de independencia. Por otra parte, son absolutamente complacientes con lo que le exige el fiscal del Ministerio Público, aun cuando lo que exija el fiscal del Ministerio Público o solicite es violatorio al debido proceso y a la ley. E incluso hay decisiones en los juicios, en las audiencias, que tienen que tomar los jueces, que le corresponde absolutamente la responsabilidad a los jueces de tomarlo, y ellos ceden la palabra al Ministerio Público para entonces tener la seguridad de que no va a pasar absolutamente nada, tomar la decisión que el fiscal del Ministerio Público le diga. Por otra parte, se sienten cómodos decretando privativas, lejos de dar libertades plenas, y condenando a las personas, lejos de absolverlas. Eso les hace sentir estabilidad. En el fondo, tienen a un preso político congelado. Y aquí yo debo hacer una aclaratoria, porque muchos podrían pensar que Camejo Blanco, por el hecho
de tener como actividad principal la actividad bancaria, no es un preso político. Los presos políticos en tiempos pasados eran fáciles de identificar, eran militantes de partidos, personas que sostenían alguna ideología frente a un régimen opresivo o un régimen militar. En el caso de Venezuela en la actualidad, en vista y en tanto y en cuanto el gobierno ha decidido instalar un modelo político económico de corte marxista, ciertamente que se transforman en enemigos o en objetivos de persecución por razones políticas, todo aquel venezolano que se dedique a la actividad empresarial, a la actividad comercial, a la actividad de intermediación financiera, como es el caso de Camejo Blanco. Hay un circuito de jueces que son más confiables que otros para el gobierno porque son manejables. Y si llegara, se ha visto en estos casos que, por ejemplo, un caso llega por distribución a un juez determinado y se lo quitan sin razón alguna para colocárselo a uno de los jueces que ya nosotros conocemos y que sus nombres, cuando los digamos más adelante, nos van a sonar comunes en diferentes casos de esta índole. Al regreso veremos en detalle algunos de los casos más emblemáticos de detenciones arbitrarias. Eso... Las violaciones de la Constitución venezolana están a la orden del día en materia del manejo que se hace de la justicia. Ya son conocidas internacionalmente las detenciones de presos políticos y ahora comienzan a aparecer las privativas de libertad en otras esferas de la actividad social. Veamos algunos casos en detalle. Me encuentro aquí en Washington en compañía de otras compañeras de infortunio, esposas de presos políticos también, para realizar una audiencia para tratar el tema de las violaciones al debido proceso que se han dado en los casos de nuestros familiares y otros presos políticos. Vengo hasta aquí, a la OEA, a pedir por favor que se juzgue el sistema judicial venezolano, porque no puede ser que este organismo no está actuando en favor a los venezolanos, sino en favor a los deseos del presidente de la República. Cualquier persona con un poder político en el país puede utilizar el sistema de justicia para perseguir. Detrás de eso, siempre detrás de cada preso político hay un carcelero. Y detrás de eso siempre hay un manejo político. Ese carcelero tiene poder político y hay un manejo político. Cada caso en específico lo tiene. ¿Cuál es el interés? Posiblemente quitarle, por ejemplo, en el caso de los empresarios, los banqueros, quitarle los bancos. En el caso de los diputados, no dejarle que tomen su curul, previa persecución de eso, rencillas de tipo personal por diferencias y siempre sale a relucir el hecho de que uno es del partido de oposición, como en el caso del diputado Viallo Pilieri, en el caso del diputado José Sánchez Mazuco, y sus carceleros, sus perseguidores, pertenecen al partido de gobierno. En Venezuela, en la mayoría de los casos, las personas, sin tener razones para que sean detenidas, son llevadas a las cárceles, son condenadas a esas famosas prisiones o cuerpo judicial de retentivo, donde prácticamente se les deja a la buena de Dios. Voy a citar, por ejemplo, el caso del diputado Viallo Pilieri. Él está preso, estuvo preso conjuntamente con Mario Martínez, Asdrúbal Lugo, John Pernía, en las mismas circunstancias. ¿Qué pasa? Hay dos juicios en los que salen absueltos. Fíjense, en el primer juicio salen absueltos. ¿Qué hace el fiscal del Ministerio Público? Le pide al juez que transgreda la ley, que transgreda la Constitución, el Código, y pide que aun cuando esté absuelto permanezca preso. ¿Qué hizo el juez? Se sintió cómodo, la juez está optando por su jubilación, lo deja detenido y bueno, sencillamente se violó la norma. Y era porque no podía estar en libertad, porque era un caso político. Van a un segundo juicio, definitivamente se vuelve a absolver porque así lo decidieron los escabinos. ¿Y cuál es la decisión nuevamente? Pues la juez se fue con la decisión en la mano y se quedan presos. Seguidamente el diputado Viallo Pilieri se amarra de un balcón, se somete a una huelga de hambre, hay denuncias, hay movimientos en la región. Los muchachos de la huelga de la OEA hacen presión y finalmente le dan la libertad. Sin embargo, el juez que tiene el caso ahorita, que viene de ser un secretario,
y le van a dar ese caso si él logra la condena del diputado y de las personas que están detenidas con él, le da la libertad al diputado y advierte que no se la da porque sea diputado. Sencillamente se la da porque el fiscal pidió 1 año más de detención. La ley no se aplica a todos por igual. Esta circunstancia es común a John Pernía, a Mario Martínez y a Asdrúbal Lugo. Pero resulta que ellos 3 están presos. Cuando uno va a revisar el motivo por el cual el juez no le quiere dar la libertad, no tiene un basamento jurídico válido para que eso suceda. Yo citaría 2 casos, uno político, como fue el de Alejandro Pléñez Cruza, al cual un ciudadano que pasa por Caracas supuestamente se le detiene por terrorista, lo acusa sin ninguna prueba de que él también es terrorista, se le allana a su casa y se le lleva preso. Y desde entonces es muy poca la gente que sabe de la suerte de Pléñez Cruza, porque a veces lo llevan a un tribunal, lo esconden, o le suspenden el proceso, y ahí está Pléñez Cruza detenida injustamente y, como ya dije, de la manera más criminal posible. Otro caso muy reciente es el del empresario financiero César Camejo Blanco, al cual no se le imputó de ningún delito, no se le acusó, no se le instruyó de ninguna medida judicial y fue detenido arbitrariamente saliendo de Venezuela a una diligencia que tenía que hacer en el exterior, y igualmente se le enterró en un calabozo y no se sabe, no se conoce, no se ve el mapa de cuál puede ser la conducción, la dirección, el fin de los procesos de estos 2 ciudadanos que los cito porque son los que me vienen más a la memoria. En nuestro próximo segmento veremos cómo Sudeban se apropió de otra entidad de ahorro y préstamo y todavía no ha logrado probar que ésta estuviera incumpliendo las leyes. Breves mensajes comerciales y regresamos enseguida con más de Grado 33. La historia del empresario César Camejo, constructor y banquero, es una muestra clara de arbitrariedades en el procedimiento utilizado para incriminarle y para su posterior detención. Se trata de un venezolano nacido en Nueva York con nacionalidad estadounidense. Cuando a él lo detienen en el aeropuerto de Maiquetía el día domingo 23, no le dicen por qué lo están deteniendo. Lo llevan al Cuerpo de Seguridad Política del Estado, que es el SEBIN, y el día lunes 24, cuando lo presentan a la audiencia en el tribunal, es que la juez lo acusa primero de distracción de fondos de ahorristas, un delito inexistente porque ese delito está estipulado en la Ley General de Instituciones del Sector Bancario, derogada el 28 de diciembre del 2010. Luego le imputan asociación para delinquir. ¿Cómo te van a imputar un delito de la Ley de Delincuencia Organizada subsidiario al principal que no existe? Esa es la primera acusación que le hacen el día 24. Suspenden la audiencia porque era tarde. Y el día 25 volvemos otra vez al tribunal y lo acusan de aprobación de créditos sin soporte. ¿Y por qué le hacen esta nueva imputación? Por un oficio que llegó de Sudeban cuando estábamos en la audiencia a las 7 de la noche, donde teníamos un lapso como entidad bancaria para dar una respuesta a la Sudeban, y basado en un oficio administrativo donde nos cortan el lapso para responder, le hacen una nueva imputación. Eso nunca se había visto aquí en el país. Estos sucesos que se dieron últimamente con un grupo de empresarios que fueron acusados de delincuentes porque se les acusó de delitos que no existían a veces en el Código Penal y que no habían cometido, como fue el caso de los corredores de bolsa, empresarios de la banca y políticos. Entonces, toda esta justicia expedita, casuística, hot, fue aplicada de la manera más arbitraria y criminal posible. Hemos venido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en búsqueda de la justicia que le está siendo negada a César Camejo Blanco en Venezuela. O sea, el Estado tiene la posibilidad de
venir aquí a la comisión y aceptar que ciertamente ha incurrido en omisión de negación de justicia y ha violado el Ministerio Público las mismas leyes penales que rigen en Venezuela. O si quiere en definitiva confrontar y pelear, bueno, aquí tenemos un tribunal imparcial, que es el tribunal que se encarga de sostener la protección de los derechos humanos en toda América Latina. A estas alturas, después de que César tiene 70 días detenido, nosotros no hemos podido ver la acusación. No sabemos por qué lo acusaron. No hemos podido tener acceso. Ellos tienen secuestrado el expediente de César Camejo. Como consecuencia de la imputación de Camejo, la entidad de ahorro y préstamo Casa Propia pasó a ser manejada por el gobierno. Cuando Sudeban firma la intervención del banco, la entidad no estaba quebrada. La entidad no tenía problemas económicos. La Sudeban estaba instalada en el banco desde el mes de mayo. Ellos tenían acceso absoluto a todos los sistemas del banco, a todas las operaciones que se estaban realizando en el banco. Entonces, ¿cómo explican que si tienen 7 meses en la entidad con acceso a todo, si supuestamente habían tales irregularidades, cómo es que ellos no lo habían dicho? ¿Cómo es que ellos no habían pasado un informe? El banco no tenía ningún problema financiero. Inclusive, a César lo detienen el día domingo. Obviamente, sucede una corrida que es normal porque empieza el rumor que está detenido el presidente de la Junta Directiva y la gente empezó a retirar fondos. Y ni siquiera con eso. Pasamos lunes, martes y miércoles y el banco nunca salió de cámara de compensación. El jueves, cuando el capitán Berens, porque fue por orden del capitán Berens, que mandó a retirar todos los fondos de los organismos públicos, ni siquiera con eso, que es una corrida fuerte que le hagan a un banco, el banco salió de compensación. Nunca salimos de compensación del Banco Central de Venezuela. Pese a la intervención, la Superintendencia de Bancos aún no ha podido emitir un informe condenatorio que soporte las pruebas que condenarían a Camejo. La Sudeban no ha podido entregar el informe que supuestamente ellos debieron haber entregado ya en días pasados, porque inclusive se les venció el laxo, para determinar qué pasa en el banco. ¿Por qué no entregan el informe? ¿Por qué no lo hacen público? Porque ellos tienen que justificar la intervención. ¿Cómo justifican una intervención de un banco que no estaba quebrado? De un banco que no tenía problemas financieros. No lo han dicho. Ya ellos tienen el laxo vencido. Tienen 3 semanas de retraso y no entregan el informe. Es la primera vez que pasa, después de intervenido un banco, que se les vence el laxo y no hay informe. Al regreso, en el segmento final de nuestro grado 33, ¿cuáles parecen ser las intenciones del gobierno al aplicar esta ola de detenciones arbitrarias? Los organismos internacionales están siendo informados de los casos más notorios de presos detenidos sin pruebas contundentes y también sin el debido proceso. La comisión cumple sus tareas institucionales, o sea, los abogados de la comisión escucharon con mucho detenimiento las explicaciones que le hicimos, la forma absolutamente inédita mediante la cual se lleva a la cárcel a Camejo Blanco, a quien se le dicta una medida de prohibición de salida del país, y no una medida de privación de libertad, y sin embargo la policía política decide detenerlo, llevarlo a la cárcel, sostenerlo tras las rejas, y luego una juez, sin ningún tipo de investigación por parte del Ministerio Público, sin haber sustanciado el expediente, simplemente a pedido del Ministerio Público le dicta una privativa de libertad que, repito, se mantiene hasta el día de hoy. En vista de que no tenemos respuesta, en vista de que tenemos confiscado el expediente de César, hemos tomado la decisión de llevar esto ya a instancias internacionales y hemos tomado la decisión de que la Embajada Americana y el gobierno de los Estados Unidos se aboque a conocer del caso de un ciudadano americano que está privado de libertad aquí en Venezuela. El diputado José Sánchez Mazuco fue condenado con el alegato de un testigo con credenciales falsas de la Asamblea Nacional y con un encapuchado con nombre de mujer. ¿Qué es lo que pasa? Que eso posteriormente se le aplica también a los presos comunes. Pero no solo es eso, porque nosotros decimos que hay una detención arbitraria allí.
porque él es diputado, porque se está vulnerando la voluntad popular que lo elige, no estamos diciendo que eso va a quedar impune. Él ejerce su cargo como diputado y posteriormente pues sale y cumple con la condena si es condenado. Hoy se reanudaba el juicio del general Delfín Gómez Parra, quien está preso desde hace 5 años por haber denunciado corrupción en el central azucarero del estado Barinas. Es un caso muy emblemático porque ahí se usó en forma intensiva no solamente una supuesta superioridad tecnológica que tenía y gerencial que tenían los cubanos con respecto a los venezolanos en la producción de azúcar, sino que se usó muchísimo dinero, una cantidad de dinero inmensa para llevar a cabo estos planes. Esto no resultó en nada. Sigue sin resultar en nada, se perdió el dinero, se perdió el tiempo y cuando se hizo la investigación resultó culpable o resultaron culpables las personas que, si uno se asoma al expediente, eran las que menos tenían que ver con lo ilícito. Otro de los casos aberrantes de la justicia es la prisión que sufre